a nuestro evento, permítanme dar el aviso de protección civil. El ITESO, por medio del Comité Universitario de Protección Civil, les hace la siguiente indicación. En caso de necesitar desalojar la explanada por cualquier circunstancia de riesgo, se les solicita por favor que lo hagan despacio, sin correr, sin gritar y sin empujar. La salida de emergencia se encuentra detrás del foro de mi lado izquierdo. El punto de reunión se encuentra en el jardín posterior a este foro, atrás de ustedes. Se les solicita además tener especial cuidado con niños y personas con alguna discapacidad. Para cualquier apoyo necesario pueden acudir con el personal de seguridad. Muchas gracias. Y bueno, es un placer para nosotros dar la bienvenida a Luis Carlos Ugalde y a la profesora Ilse Torres en este evento que hemos titulado Escenarios de Riesgo Político para 2024 de parte de los posgrados del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Me voy a permitir hacer una presentación muy breve de nuestros participantes. Luis Carlos Ugalde Ramírez es el director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Ha sido profesor de ciencia política en diversas universidades de México y Estados Unidos, entre ellas el ITAM, el CIDE y la Universidad de Harvard. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007 y anteriormente trabajó en diversas instituciones de gobierno. Es economista por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Luis Carlos, bienvenido al ITESO. Ilse Carolina Torres Ortega es profesora investigadora del ITESO y de asignatura en distintas universidades a nivel de grado y posgrado. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la filosofía del derecho penal, la filosofía del derecho en general y la argumentación jurídica. Es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales, principalmente sobre el tema de la fundamentación del castigo. Colabora en el programa educativo internacional Inside Out Prison Exchange Program en México y del seminario taller de narrativas Rompemuros para personas en conflicto con la ley. Es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante y máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y en Argumentación Jurídica por la misma universidad. Ha sido investigadora invitada en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en Cataluña y en el Instituto Tarello de la Universidad de Génova en Italia. Ilse, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, sin mayores preámbulos, me permito dar la palabra a Luis Carlos Ugalde. Tenemos un evento en formato de conferencia y conversatorio, donde nuestros dos participantes van a estar dialogando sobre estos escenarios de riesgo para el año. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gracias por la invitación al ITESO y por estar en esta tarde calurosa y agradable. Me pidieron hablar sobre escenarios de riesgo para 2024 y voy a enumerarlos, voy a explicarlos y luego vamos a platicar sobre esto que puede ocurrir. Yo veo tres escenarios creo que tenemos que empezar a pensar en el país va a amanecer el 1 de enero de 2025. En un sentido, López Obrador y su gobierno ya están terminando. Son un factor que se descuenta a pesar de su activismo. Y por eso quiero empezar cómo va a amanecer 2025. Y creo que hay tres escenarios para el nuevo gobierno que yo veo. Uno es el aterrizaje suave. El segundo es el aterrizaje radical. Y el tercero es el avión se sale de la pista. Y estos tres escenarios quiero comentarlos con ustedes y después
tratar de dar la explicación de dónde viene cada uno de ellos. El aterrizaje suave significa que después de un sexenio de estridencia, de polarización, de incertidumbre, el nuevo gobierno decide que ya es hora de bajarle el volumen a la música, que ya hay que dormir para el otro día amanecer y disfrutar el día. El aterrizaje suave derivaría de varios factores que va a heredar el nuevo gobierno. Primero, menos dinero. Segundo, menos popularidad. Y tercero, menos poder político. Y si uno analiza estos tres factores de un nuevo gobierno con menos recursos disponibles, uno supondría que lo lógico es que ese nuevo gobierno trate de construir una nueva gobernabilidad con base en la inclusión, con base en la certeza, con base en señales para recuperar la inversión. Y bajo ese escenario, entonces, lo más lógico que pasaría en 2024 es que eso ocurriría. Ojo, este escenario asume que Morena retiene la presidencia de la República. Y en ese escenario que Morena retiene la presidencia de la República, uno supondría que el nuevo gobierno tendría que adoptar esa actitud, la de un aterrizaje suave. ¿Por qué va a haber menos dinero? Va a haber menos dinero porque López Obrador no hizo una reforma fiscal, porque López Obrador se acabó todos los recursos disponibles en fideicomisos y fondos especiales que le fueron heredados. López Obrador ya firmó en la tarjeta de crédito muchos gastos a meses, que en este caso son décadas, en programas sociales comprometidos. Entonces va a ser un gobierno con menos dinero. Va a ser un gobierno menos popular porque todo el atractivo de López Obrador en 2018 se ha ido desgastando, porque su sucesora o sucesor seguramente no tendrá el mismo talante y por esa razón. Y va a ser un gobierno menos poderoso porque es difícil que pueda ganar por los márgenes que ganó. Y es difícil que pueda tener las mayorías que tuvo en 2018. Esa es la lógica de por qué el nuevo gobierno va a tener los márgenes estrechos, y la lógica es que si tienes márgenes estrechos de actuación, luego entonces tendrías que tener un gobierno de otra naturaleza y construir una nueva gobernabilidad basado en otros ejes. De tal forma que este es el primer escenario posible, el aterrizaje suave. Esto implica que Morena retiene la presidencia, pero que no tiene las mayorías que tuvo López Obrador, que no tienen las mayorías calificadas, por supuesto, y probablemente que en alguna de las cámaras no tengan ni siquiera la mayoría absoluta. Este es el primer escenario. Este escenario, pues es un escenario buena onda, porque significa que el país puede tomar las cosas buenas del gobierno de López Obrador, que hay cosas positivas, y puede desechar aquello tóxico y puede reconstruir un nuevo modelo y sería como una síntesis. Y entonces en ese escenario pues seguramente el país crecería, seguramente las condiciones de gobernabilidad serán mejores y creo que ese escenario sería bastante bueno para México. El segundo escenario es el escenario de un gobierno radical. Es decir, todas aquellas preguntas que se hacía la gente en 2018 de que si México se iba a volver radical como Venezuela, como Bolivia, todo el mundo tenía miedo. Bueno, eso yo no lo veo. Tampoco veo que el gobierno de López Obrador haya sido radical en los hechos. Lo ha sido mucho en la retórica, pero en los hechos no lo ha sido tanto, aunque lo ha intentado en los últimos 12 meses. Pero un gobierno radical sería un gobierno que buscaría modificar la estructura del modelo de desarrollo económico de los últimos 30 años, modificarlo.
López Obrador lo intentó hacer cuando trató de cambiar la Constitución para cambiar los fundamentos del mercado eléctrico y no tuvo los votos. López Obrador lo trató de hacer con el INE en diciembre pasado con su plan A de reforma electoral y no pudo. López Obrador lo quiso hacer con la Guardia Nacional en parte y no pudo. Es decir, ya está haciendo intentos de cambiar un modelo de desarrollo político y económico, pero no lo ha logrado. Si en 2024 Morena gana las mayorías calificadas que hoy López Obrador está pidiendo, el resultado es que a partir de 2024 vamos a tener un gobierno radical. ¿Qué es un gobierno radical? Un gobierno que clama por hacer los cambios que se necesitan. Muchas personas, liderazgos, personas dentro de Morena piensan que no se han hecho los cambios que se prometieron. Piensan que todo ha sido muy light. Piensan que el presidente desaprovechó el primer trienio de su gobierno al no haber hecho reformas constitucionales, al no haber incluso convocado a un constituyente para reescribir la Constitución. Si Morena gana las mayorías calificadas, la tentación de cambiar los fundamentos de la democracia representativa y del modelo de desarrollo económico van a estar ahí y es un enorme riesgo para quienes creemos en los principios liberales de una democracia con división de poderes. Y creo que es un riesgo enorme y que ya fue patente esta semana porque López Obrador ya lo anunció. Va a presentar una iniciativa el 1 de septiembre de 2024 para reformar la manera como se elige a los ministros, es decir, va a reconfigurar la composición de la Corte, va a reducir sus atribuciones. Segundo, va a modificar para que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, es decir, sellar la militarización del país. Y tercero, yo no dudaría que aprovechará ese enorme poder para convocar él mismo a un Congreso Constituyente que sesionara en la primera mitad de 2025, de tal forma que en 2026 México estrenará una nueva constitución. Ese creo que es el riesgo de un gobierno radical. Hay una variante que yo veo del gobierno radical, que es la variante en donde el nuevo gobierno le costará mucho trabajo sentarse en la silla y que para sentarse en la silla optara por la persecución. Y ojo, esto ocurre, imaginen un proceso electoral complicado, en donde Morena gana por un margen estrecho, en donde México entra en un conflicto político abierto con Estados Unidos por razones comerciales, por la elección de Trump a la presidencia. Imaginen escándalos de corrupción, un López Obrador minado en su popularidad. En un entorno así donde Morena gana la presidencia con problemas de gobernabilidad y protesta, una tentación siempre de los gobiernos que llegan al poder en esas circunstancias es la mano dura. Entonces, podríamos tener un gobierno radical por una razón diferente, por enorme debilidad. Es decir, el radicalismo puede venir porque tienes mucho poder o porque tienes poco poder. De tal forma que ese es el segundo escenario y me parece muy riesgoso. El tercer escenario de 2025 es la de un gobierno ineficaz. Y este escenario yo lo veo en caso de que gane la oposición. Eso hoy parece improbable. Pero en el caso de que el marcador se emparejara y la oposición fuera en coalición y lograra postular a un candidato o candidata atractiva y eventualmente la oposición ganara, creo que ese triunfo sería por un margen estrecho. Y en ese escenario lo que se desencadenaría sería una crisis política y acaso constitucional. López Obrador rechazaría el resultado. Habría manifestaciones y protestas en todo el país para impedir que el nuevo gobierno tomara protesta. La elección podría anularse si el margen es estrecho. Imaginen que se anula una elección y se convoca una elección extraordinaria. El Congreso tiene que elegir a un presidente interino. Pero imaginemos que en un entorno de esa enorme conflictividad, eventualmente un gobierno de oposición toma protesta en 2024. Ese gobierno enfrentaría todas las condiciones para tener un muy mal desempeño o una enorme carencia de efectividad. Los gobernadores de Morena seguramente estarían en la protesta social.
Congreso, que seguramente tendrá una enorme fuerza de Morena, sería bloqueado por cualquier decisión. El nuevo gobierno tendría poco dinero y no podría hacer una reforma fiscal. Tendrá que cumplir con los pagos que López Obrador ya comprometió. Y además, López Obrador seguramente tendría el liderazgo de Morena. Seguramente lo nombrarían presidente Morena. Seguramente el 1 de octubre de 2024 convocaría a la marcha para la consulta y revocación del mandato de 2028. Y todo esto que estoy haciendo son simplemente ejemplos, estoy especulando, pero son los elementos que podrían configurar la conformación de un gobierno que sería sumamente difícil de operar en medio del caos. El escenario creo que más peligroso para la gobernabilidad del país y para el clima de negocios. Es decir, si un gobierno, si un empresario que quiere invertir en México dice, de estos tres escenarios, ¿cuál es el mejor para el país? Este no es presidencia. Inestabilidad para el país. Ahora bien, habiendo esgrimido estos tres escenarios, déjenme dar un paso atrás y hablar de los escenarios de este y de 2024. Y primero quiero repasar algo que todos sabemos, pero que vale la pena poner en el pizarrón, que son, ¿cuáles son los que son? La primera prioridad es dejar huella. Esa es una obsesión, estar junto a los próceres de las tres transformaciones previas y él encabezar la cuarta transformación que según él estamos viviendo. Esta obsesión de dejar huella, yo creo que es la obsesión que lo lleva a querer hacer reformas de último minuto como sea. No importa su constitucionalidad, no importa su deliberación, no importa su fragilidad. Tengo la impresión de que López Obrador quiere ir cerrando cartones. Ya la mitad de su gobierno, López Obrador nos dice que las cosas fundamentales de la cuarta transformación ya han sido alcanzadas. Lo que ocurrió con Iberdrola, en donde el gobierno le compra 13 plantas de generación y con ello López Obrador dice que ya se alcanzó la meta de que el Estado mexicano produzca el 56% de la energía, que era un poco la propuesta de reforma constitucional. Es como decir, no me dejaron cambiar la Constitución, pero yo en los hechos ya lo conseguí, de tal forma que yo ya puedo decir que obtuvimos la soberanía energética. Eso, que es un truco de palabras y un truco contable de registro, que no es real, es algo que hizo López Obrador seguramente para decir, ya cumplí en materia eléctrica. Lo que quiso hacer con el INE y no ha podido, es probablemente, además de una provocación, un intento de decir, yo intenté pero no pude. De tal forma que el presidente quiere dejar huella y creo yo que a medida que va a ir cerrando su gobierno, ese deseo de dejar huella lo va a radicalizar más. Yo, por ejemplo, pienso que el riesgo de que México entre en un conflicto comercial abierto con Estados Unidos y que amenace México con salirse del TEMEC va a existir a principios del próximo año. Si yo fuera asesor de López Obrador, le diría, mira Andrés, amenaza como lo hizo Trump hace 5 años con salirse del TEMEC y vas a pasar a la historia como el presidente mexicano que se enfrentó al imperio americano. Hasta ahora López Obrador ha sido muy cuidadoso con los Estados Unidos, cada vez más le sube al volumen de la retórica anti-yanqui, pero no se ha querido pelear con el gobierno de Washington. Pero es probable que en los próximos meses muchos conflictos bilaterales van a salirse de control. El tema migratorio que se está saliendo de control, el tema de la cooperación o falta de ella en materia de tráfico, el tema de los dos paneles
controversias en materia energética y de temas de agrícolas. Entonces hay una probabilidad de que a fines de este año, el próximo, muchos de estos problemas salgan de control, y entonces creo yo que una respuesta nacionalista que le permita dejar huella es el tema de asumir una postura totalmente de guerra frente a los Estados Unidos. Entonces, dejar huella es una prioridad. La segunda es, obviamente, junto con esta, y es una obsesión constante, es la popularidad. Nada que le cueste un gramo de cariño de su pueblo a llevar a cabo. Y la tercera es ganar 2024, cueste lo que cueste. Esto es muy importante recalcarlo. Efectivamente, Morena tiene hoy más probabilidades de ganar la presidencia, pero yo creo que la elección se va a nivelar. Yo creo que dentro de 6 meses los números se van a empezar a cerrar, y yo creo que la polarización de López Obrador va a acabar por beneficiar a la oposición. Y cuando eso ocurra, esta obsesión de ganar cueste lo que cueste lo va a llevar a una violación abierta a la ley, a un clima de ataques y polarización mucho mayor. Ojo, vale la pena recordarlo. Ernesto Zedillo, en parte, pasó a la historia como un buen presidente, y una de las razones que se esgrimen es que fue un demócrata al final de su mandato porque permitió la alternancia. Esto, pues, esto es Vox Populi, no es así realmente, pero efectivamente no se obsesionó con que ganar el PRI costara lo que costara. Para López Obrador este sí es un asunto de vida o muerte, porque no puede haber una cuarta transformación que dure 6 años. Será un contrasentido. No, una transformación moral e histórica no puede ser vencida por los conservadores. Si eso ocurriese, todo su discurso sería una ficción que se diluiría. De tal forma que eso es impensable, no va a ocurrir. Y esto es importante tenerlo porque eso nos explica los conflictos que pueden ocurrir en la elección. Esto de ganar la elección requiere polarizar y hacer propaganda. Y esto creo yo que nos va a llevar a algunos de los siguientes riesgos en los próximos 18 meses. Más radicalización en los hechos y en el discurso. Creo que esta semana ha sido claro que le puede subir el volumen y seguir subiendo el volumen. Creo que va a mantener su activismo legislativo, no lo va a detener. Incluso si eso le sirve para saturar a la Corte, lo va a seguir haciendo hasta el último día de su gobierno. Segundo riesgo son los ataques a la Corte, que ha sido claro, y esto no se va a detener en los próximos 12, 15 meses, y esto va a tener un costo real, porque efectivamente la Corte sí va a sufrir en su reputación. Ahorita venía en un Uber, y el noticiero que estaba escuchando el conductor solo se oyó que la Corte tiene un fondo, un fideicomiso de 20,000 millones, y sale a la voz de López Obrador y decía, con eso podemos dar becas a los niños. Para el grueso de la población eso suena razonable, y esto va a ser un asunto que le va a costar en la reputación a la Corte. Es una pérdida institucional para el país, de una institución que tiene cierta credibilidad entre la población. Tercer riesgo para los próximos 18 meses es el tema de la intromisión en el proceso electoral. Nos salvamos del plan A electoral. Es muy probable que el plan B sea cosa del pasado cuando la Corte resuelva el segundo paquete. La elección del próximo año, sin embargo, plantea un problema muy grave. El problema muy grave es que el presidente se va a meter. Bueno, ya se empezó a meter esta semana y está convocando al voto por el Congreso. De tal forma que imaginen si estando en mayo de 2023 eso ocurre, cómo va a estar en abril del próximo año. El gran riesgo aquí es que el INE y el Tribunal Electoral, depende cómo actúen, pero si tratan de ponerle un freno, el presidente va a desacatar, va a burlarse de las instituciones, va a desafiarlas, y los mecanismos de sanción que tienen estas dos instituciones, pues son, para el caso del presidente de la República, no hay instrumentos. En realidad no hay instrumentos de sanción.
Así es que ese es un gran problema. Quienes pensábamos o pensamos que el plan B podía debilitar al INE en su capacidad logística para resolver. Y hay un problema para regular políticamente la elección. Y ahí no hay una solución que yo vea a la vista. De tal forma que todo esto creo yo que está configurando que el presidente va a heredar un pleito a su sucesora o sucesor si es de Morena. Es como si López Obrador estuviera en la cantina, todos estuviéramos en la cantina, nos hubiéramos peleado, y de repente Alfonso quiere que hagamos las paces, y de repente llega López Obrador y dice, mi madre, vamos a seguirnos pegando, vamos a golpearnos, vamos a sangrar para que mañana sigamos en... Porque si mañana... en esta fiesta. Y efectivamente, yo creo que el legado de López Obrador requiere que el pleito siga. Sin pleito no hay López Obrador mítico para el futuro del país. Si Claudia Sheinbaum se sienta con la oposición en 2024, cuando sea presidente del país, y en caso de que ella sea en ese momento se decide. El legado de López Obrador requiere el pleito, porque su narrativa es la narrativa de que hay una lucha histórica en contra de un grupo de personajes conservadores. Si alguien se sienta con esos conservadores, ese discurso pierde potencia. El riesgo de que el nuevo gobierno se modere, que recobre una nueva gobernabilidad, haría que López Obrador pierda fuerza histórica. Entonces, ese creo yo que es parte del problema que estamos viendo, de que vamos el nuevo gobierno, quiera o no quiera, heredar un pleito gestado en los próximos 18 meses. Y con esto, y termino diciendo lo siguiente. Yo veo que hay 3 escenarios electorales que pueden ocurrir. Uno es 2018, Reloaded, gana el candidato de Morena por un enorme margen y controla constitucionalmente ambas cámaras. El segundo es que gana Morena, pero sin esa mayoría aplastante en el Congreso, con un Congreso balanceado. Y el tercero es que gana la oposición. Hoy claramente lo que yo veo más probable es el escenario intermedio. Morena gana con un Congreso más balanceado. ¿Qué tanto nos podemos mover al escenario 1, 2018? ¿O qué tanto nos podemos mover al escenario 3, que gana la oposición? Creo yo que ese es el tema que habrá que ver, observar en los próximos meses, y que concluyo diciendo, yo preveo que lo más lógico que podría ocurrir en México es un aterrizaje suave. Pero veo a un López Obrador dispuesto a que el avión se salga de la pista con un conflicto inventado con tal de mantener su presencia en la vida política del país. ¿Para qué López Obrador quiere provocar una reforma electoral? Todo este barullo, cuando en realidad él podría saber que si tienen probabilidades de ganar la presidencia, simplemente hay que dejar que las cosas fluyan. Yo creo que la respuesta es que él sabe que aun cuando Morena ganara en ese escenario, si las cosas fluyen institucionalmente y las cosas se resuelven en un clima de normalidad, ese escenario lo saca de la jugada para el futuro del sexenio. Y creo yo que eso es lo que lo lleva a querer mantener el clima de polarización. Son mis comentarios iniciales y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que ninguno de esos escenarios nos deja con mucha tranquilidad, pero se me ocurren algunas cuestiones que no me quedan del todo claras. Cuando planteabas en primer lugar estos 3 escenarios para 2025, este aterrizaje suave, el radical o cuando el avión se sale completamente de la pista, mi impresión es que en realidad ibas a optar por
por el radical, no en el sentido del más deseable, pero el aterrizaje en realidad que se veía como más probable, ¿no? Entonces me sorprendió al final que pensaras que es más probable que vaya a suceder el aterrizaje suave. Pero con toda esta información que nos compartes, me venía a la mente que creo que muchas decisiones que hemos visto a lo largo de estos años, a veces tenemos la impresión de que son azarosas o de que tiene que ver incluso con decisiones de torpeza, y esto nos plantearía algo, voy a decirlo así, un poco más maquiavélico, ¿no? Más armado, más orientado hacia favorecer ciertos escenarios para que el día de mañana ciertas cosas pudieran ser más fáciles. Y me refiero justo a lo que sería ese aterrizaje radical, porque si bien hoy, como mencionabas, muchos de estos esfuerzos no han llegado a buen puerto y no se ha logrado justo porque sigue estando ese intento por mantener la división de poderes, por hacer de contrapeso, uno podría pensar que lo que está sucediendo en este último momento tiene la intención de preparar el terreno para un aterrizaje radical y que el día de mañana parecería o estuviera justificado o estuviera legitimado que pues la única solución es esa, ¿no? Pensar en una transformación de raíz que nos lleve justamente a modificar las estructuras de nuestras instituciones. Y en ese sentido, una cosa que quería preguntarte justo tiene que ver con el daño, porque tú hablabas de los riesgos de estos escenarios, pero me preguntaba si esto no implica más bien hablar de un daño que ya es una realidad y que es un daño irreversible en lo que sería la credibilidad de nuestras instituciones y de nuestras instituciones democráticas en general, no solamente hacia las personas, porque incluso en lo que parecería el mejor escenario, donde llega a existir la alternancia o donde justo tenemos un Morena que está en el poder, pero con una posición menos radical, parece que ese daño ya existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para remediar lo que sería pues esa confianza encima en un contexto donde no tenemos las mejores condiciones, el escenario de violencias estructurales, de violencia extrema que estamos viviendo, pues favorecería también muchísimo, ¿no? Esa cuestión. Si ese daño es irreversible, si esa credibilidad de las instituciones está completamente minado, pues es algo que yo creo que facilitaría ese aterrizaje radical, no solamente para sembrar esa discordia, sino para que pudiera ser mucho más sencillo mandar ese mensaje de que esa es la única forma de hacer las cosas, ¿no? Con estas últimas noticias que hemos recibido sobre las decisiones radicales justo que se intentan, lo que sabemos es eso, ¿no? Que se manda también como una especie de mensaje de que hay ciertas instituciones que están siendo un obstáculo para el cambio social y que son instituciones que, lejos de buscar que seamos una sociedad más igualitaria o algo, lo que estarían haciendo es proteger los intereses del neoliberalismo y los intereses de pues, ciertos cotos de poder, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que no solamente sería más preocupante, sino que, como te decía, me quedaba pensando si nos presenta una estrategia mucho mejor armada de lo que a veces hemos pensado, ¿no? Porque es muy diferente pensar que ciertas instituciones son de mera torpeza o plantearse un escenario como este. Otra cuestión que también me interesaba preguntarte tiene que ver con lo que sería la posibilidad de este aterrizaje suave. Tú al final decías que lo veías como algo altamente probable, que va a existir pues una victoria por parte del partido de Morena, con un Congreso quizás más balanceado, pero con este conflicto interno acerca de un país que por una parte ya tiene ese daño que está minando lo que serían sus instituciones, que está completamente radicalizado, porque serían estas constantes controversias o posiciones entre la población.
pero al mismo tiempo esta batalla de no intentar que disminuya ese conflicto, porque en la medida en que disminuya, la posibilidad justo de lograr esa cuarta transformación también se vería perjudicada. Pero en esos términos, pues uno podría pensar que lo más deseable es que suceda este escenario, que se pueda generar un nuevo gobierno que esté más orientado a esta inclusión, a la certeza, a recuperar, ¿no?, lo que serían las instituciones, pero al mismo tiempo parecería que es un gobierno que se quedaría, por decirlo así, a la sombra finalmente de lo que sería el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, tampoco parece muy viable, ¿sí? Entonces, la pregunta sería si esta es la situación, ¿por qué se está optando por un perfil más moderado? ¿O por qué justamente las personas, esos nombres que vemos que están sonando como posibles personas que queden en Morena, pues justo se caracterizan por ser perfiles menos radicales y que eso es lo que está haciendo que ganen popularidad, ¿no? Entonces eso también me parece un poco difícil de explicar en estos términos. Y también me preguntaba, porque tú decías que una figura así, más moderada, no tiene sentido para el proyecto de la cuarta transformación y esta aspiración o esta prioridad de lo que sería dejar huella, ¿no?, y mantener esa popularidad. Pero yo podría pensar que a lo mejor justamente esa es la forma de mantenerlo, porque solamente cuando se hace ese contraste entre un perfil que es más moderado, que no va a ser capaz de cumplir con la cuarta transformación, es cuando se puede enaltecer lo que sería ese perfil, ¿no? Y entonces pasar a la historia, no como aquella persona que no pudo lograr la cuarta transformación, sino como quien vio frustrado su proyecto, justamente porque no se le dieron las condiciones institucionales para continuar, ¿no? Entonces, eso yo creo que podría ser una salida, no sé qué tan probable, pero sería una salida que permitiría quizás a López Obrador irse invicto en pues, el curso de la historia. También me preguntaba por este escenario del avión que pierde la pista y esto que mencionabas acerca de que hay algunas situaciones que en abstracto podría parecer que siempre son mejores, ¿no? La alternancia, por ejemplo, podría parecer que es mejor. Decías, la idea justo de que llegue pues, otro gobierno que haya aprendido o que tenga esa capacidad de tomar los elementos buenos de toda esta experiencia, pero al final es profundamente desolador que terminara siendo este gobierno ineficaz, donde pues, justamente fuera tan grande la exigencia o esa necesidad de dejar claro que viene a cortar el proyecto de Morena, que no sé si sería justo el peor escenario de estos tres que nos mencionas, porque por lo menos los otros dos creo que hay quizá un margen de acción o hay mayores posibilidades de crítica, pero en este parecería que es volver a empezar, ¿no? Entonces, también quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cuál de estos tres escenarios? Tú decías que el más probable sería el aterrizaje suave, pero si no crees en realidad que vamos para el radical y que el peor sería el avión que se sale de la pista. Voy a comentar algunos de estos comentarios. Imaginando que estos son los tres escenarios. A, 2018 se repite. B, gana Morena con un Congreso más balanceado. C, gana la oposición. Pues hay dos preguntas que hacernos. ¿Qué es lo que uno quiere como persona? ¿Y qué es lo que es mejor para el país? Claramente, para quienes creemos en la democracia como un sistema de pesos y contrapesos, creo que el tema central y la preocupación fundamental es que se conformen, se restablezcan estos contrapesos.
Creo que el mayor riesgo para la democracia mexicana es que la hegemonía se mantenga, y eso creo que va a llevar a la destrucción de la democracia mexicana en los próximos años. Si la hegemonía electoral de Morena se mantiene y controlan la presidencia y el Congreso, va a haber un proceso, creo yo, irreversible de destrucción democrática de aquí a 2030. Por lo tanto, yo creo que esa es la urgencia. Primera idea. De tal forma que un gobierno de Morena con un Congreso opositor creo que es una buena solución para este tema. Ahora, para quienes creemos en los principios de la democracia representativa y liberal, por supuesto que a mí me llama más la atención que ganara una persona con esas características. Ahora, el tema de el escenario más viable para un aterrizaje suave, creo yo que es el escenario intermedio, es el más. Un riesgo, y es el que yo veo, que es el tema de que tú hablas con un poco de angustia, yo también, de qué va a pasar con las instituciones. Con este discurso de las instituciones es un discurso bastante, en el sentido de bastante reducida a la población general. La mayor parte de los mexicanos no están conectados. De la clase política está en desconexión completa con lo que la gente de carne y hueso desea. Entonces, el discurso liberal de los últimos 20 años que ahora López Obrador critica tanto, creo que pecó de cierta, de falta de empatía por las preocupaciones cotidianas. Todo este discurso de la sociedad civil, de las instituciones, me parece que no hacía conexión con la gente, y me parece que carecía de contenido y carece de sustancia popular. Y por lo tanto creo que no tiene muchos defensores, salvo quienes estamos aquí, algunos partidos, algunos escritores, pero fuera de este ámbito no lo tienen. Creo que el gran desafío, lo comentábamos en la comida respecto al tema de la corte. Platicamos en la comida de que la barra mexicana ha sacado desplegados defendiendo la corte. Y yo lo que decía es que esos desplegados son bastante irrelevantes. Y lo son porque nadie los lee, porque el presidente se burla de esos desplegados, porque han habido desplegados en los últimos 30 años que la verdad es que no comunican ninguna pasión más que una pasión tecnocrática de un grupo de personas que suenan con el pasado. La importancia de que haya un grupo de ministros que defiendan la separación de poderes. Esto es muy complicado, pero si no se hace un esfuerzo genuino, real, de otra manera, creo yo que el discurso de las instituciones y de la democracia representativa va a morir muy rápido. Sí es cierto que mucha gente salió a marchar para defender al INE, pero eso es efímero, eso es escueto, eso es porque el INE la gente lo conoce porque tenemos credencial de elector, pero yo creo que ese es uno de los desafíos. Ya pensando en el futuro, ya pensando 5 años, ¿cómo vamos a rescatarlo más de la democracia representativa? Necesitamos una nueva narrativa, un nuevo relato, más empatía hacia la gente, y eso es el mayor desafío. Yo he pensado que el escenario es el escenario de Morena gana. Eso.
caracterice por la situación de polarización en la que va a acabar el país después de las elecciones. Eso lo veo como algo que se está gestando, que es lo que se... Tú dices del tapadismo es que no sabes lo que cada quien piensa. Sabemos lo que piensa Marcelo Ebrard, pues porque tiene otra formación, porque él, pues, no lo hemos escuchado decir provocaciones radicales, pero yo escuché a Dan Augusto, el secretario de Gobernación, cuando dio 3 mañaneras hace 2 semanas, y yo no veo que tenga mucha sustancia, pero se dedica. Y esos son los perros radicales. No era ni Carlos Maduro. Los que repiten y repiten para caerle bien al jefe, porque no saben, no tienen ideas propias. Entonces yo veo que él es un gran riesgo en ese sentido. Entonces yo no sé si son más o menos radicales. La verdad, ella se comenta que tiene una formación marxista real, se comenta que ella es genuinamente una persona de izquierda, lo cual me parece muy bienvenido, porque López Obrador, pues, de izquierda tiene pedacería. Ella parece que tiene una formación de fondo, eso me parece muy bueno. Si verdaderamente es de izquierda, van a compartir más valores progresistas reales que lo que tiene López Obrador. El gran problema es que no se ve. El gran problema yo creo que es que el contexto te forza a actuar de cierta manera. Los gobiernos persecutorios a veces optan por serlo ante la necesidad de sobrevivencia. El radicalismo no necesariamente será fruto de cómo piense la persona que encabece la presidencia, sino de las circunstancias. Y yo por eso creo que las circunstancias que se están gestando, que es para que la elección del próximo año acabe en pleito, están arrinconando a la oposición para que, aunque Morena ganara por 25 puntos, la oposición rechace el resultado y López Obrador entonces los acuse de traidores a México, y entonces yo creo que va a acabar mal. Y finalmente, yo creo que hay una buena noticia, pero que es una mala noticia a la vez. La buena noticia es que López Obrador se va a ir a su casa. Y esto es una enorme diferencia, porque siempre que hay gobiernos populistas, la tentación de que el líder se quede existe, es parte consustancial del gobierno. Que genera el populismo. Entonces se tiene que quedar el líder, que es el único que generar los malignos. Por esas razones no se va a reelegir y se va a ir a su casa. Eso creo que hace una enorme diferencia y modera el riesgo futuro en la institución del país. Sin embargo, va a querer quedarse de otras maneras. Y esos riesgos los va a llevar el nuevo gobierno, de tal forma que creo que el riesgo mayor se ha evitado, que se va a ir. Se va a querer de cierta manera y eso va a generar un ánimo muy tóxico para el nuevo gobierno. Abrir la palabra a quienes nos acompañan para que puedan preguntar alguna cuestión. Bueno, me pareció muy atinado y me quedé pensando mucho en esta cuestión del discurso elitista. Donde estamos viendo eso, de estudios sociopolíticos, Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, cómo tener presente lo que sería esta necesidad del cambio de narrativa, porque es verdad que la defensa de las instituciones y la defensa de la democracia, etcétera, también es un discurso tan gastado que, como decías ahora, realmente no empatiza con lo que es la realidad de las personas.
Y lo que me temo es que como esta polarización está realmente ya tan avanzada, se convierte en una especie de profecía autocumplida, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que hacemos por defender las instituciones terminan teniendo el efecto contrario de reforzar lo que sería ese carácter elitista, ¿no? Mencionabas ahora el tema de la manifestación del INE y es verdad, para muchas personas fue en realidad la personificación de que la crítica o lo que se estaba intentando estaba bien orientado, ¿no? Entonces, si pudiéramos pensar eso, o sea, en personas que van a estudiar con nosotros, que quieren conocer la complejidad y el entramado de elementos que están involucrados en este tipo de reflexiones, pero a la vez pues, tuvieran que asumir también esa necesidad de romper esa polarización, romper lo que sería ese discurso elitista, no sé si se te ocurre cómo podríamos avanzar en ese sentido. Yo creo que hay dos maneras para combatir la polarización. Una es apagar el micrófono. Dando caso a lo que dice el profesor Obrador. Yo creo que los medios de comunicación no solo deben repetir lo que dice el presidente, no es. No debe haber una labor de filtro de la relevancia de lo que dice. Buena parte de lo que dice es mentira. Y buena parte de lo que dice es irrelevante. No tiene, o sea, es relevante en el sentido que lo hace para provocar. Es relevante porque carece de importancia sustantiva y porque se muere a los 3 días de que lo dijo. Entonces, yo creo que los medios deberían tener una capacidad profesional de filtrado para realmente transmitir lo que es importante. Yo creo que los medios repiten y repiten. Yo creo que bajarle el volumen a eso no se hace, pero esa es una manera, no responder, no reaccionar en el La segunda manera para bajar la polarización es, creo yo, que hay que subir la polarización un poco para después poder bajarla cuando tengan los votos suficientes. Pero mira, la defensa de las instituciones. ¿Quién entiende que es una institución? Nadie, francamente nadie sabe. López Obrador nos dice que defiende al pueblo. Nosotros decimos que defendemos a las instituciones. ¿Cuál es el argumento ganador? Pues claramente el defender al pueblo porque les da dinero a la gente y eso es entendible. Defender a las instituciones, pues es que tenemos que cambiar más bien. Lo que tenemos que darle es un rostro humano y algo coloquial. Lo que hay que decir es que queremos evitar que los de arriba abusen del poder y se lo roben. Punto. Y que si nadie te vigila, te vas a robar los dulces de la escuela. Así lo explica López Obrador y así lo explica la gente. Si no hay nadie que vigila al gobierno, pues se van a robar las cosas. Por eso es importante que haya un instituto de transparencia. Ahora que se lo del INAI, pues no se explicó muy bien. Se explicó muy técnicamente, pero creo que ahí es donde viene el esfuerzo intelectual, la empatía para tratar de transformar la comunicación en algo más de sentido común. Yo creo que hay un segmento muy amplio de las clases medias urbanas en México que tienen arraigado principios liberales, pero que no se ha logrado detonar esa preocupación y ese sentido. La mayoría de los y este es un deseo de superación con base en el esfuerzo propio. Entonces, si lo que queremos es combatir la cultura victimizadora, compensatoria del gobierno de López Obrador, lo que hay que hablar es de salir adelante, de la capacidad de que tus hijos vivan mejor que tú, de que tu esfuerzo pague. El esfuerzo paga, eso es un valor compartido. Yo no escucho a la oposición hablar de vamos a lograr que tu esfuerzo. Entonces yo creo que sí hay manera de combatir este discurso agresivo.
borra. Utilizante es compensatorio. Te lo robaron. Con ese discurso donde estás y un discurso más atractivo salir adelante, luchar, ver el mundo, tener mejores oportunidades que tus padres. Yo creo que por ahí ese discurso se puede construir, pero no está sobre la mesa. Gracias. Pues ahora, no sé si... Gracias, Ilse, gracias Luis Carlos por sus palabras. Pues entramos a la fase de preguntas y respuestas. Les voy a pedir que quien tome la palabra, pues si se quiere presentar que lo haga, pero que sobre todo tenga una pregunta concreta a nuestros participantes. Por allá vi a alguien que levantó la mano y acá otra persona. ¿Sí? Ahorita les hacen llegar el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Juan Acuña, soy servidor público. Tengo una pregunta que la voy a expresar en dos ejemplos. Hoy en la comida, por primera vez me tocó, porque uno escucha que le dijeron, una compañerita que últimamente está muy seria, y estaba comiendo, le dije, oye, yo tengo a comer para que no comas sola. ¿Qué estás viendo? Veo noticias sobre desaparecidos y eso. ¿Conoces a alguien que haya tenido ese problema? No. Mi hijo se me llevó. Sí. Desafortunadamente entró en un círculo a las compañías, como dice. Él no tenía nada que ver. Y esta no es la primera vez que escucho esa circunstancia, ¿no? Sencillamente estaba ahí, en mal lugar, en mal momento, como se dice. Tiene 2 años, no sabe nada. El otro caso, me parece que pasa 3 o 4 años, si no es que más, en una municipio del norte. Algo pasó allí en la localidad y empezó el vandalismo, mucha gente se metió a o algo así. Y empezó a llevarse las cosas, llegó la policía, el presidente municipal se llegó, y él personalmente empezó a agarrar gente. Salió la nota así como algo entre desesperado y chusco, pero yo creo con estos ejemplos, después es algo que quiero cuestionar. ¿Qué tanto esos escenarios están contemplando la gran deuda que se tiene socialmente hablando? En lo que yo veo en las noticias, la deuda social está tumbando los gobiernos populistas. Nos está, pues no solo los gobiernos, a toda su clase política, que tampoco tienen signo de interrogación. Así está. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué tanto es? Porque no sé si vaya a seguir Morena, yo espero que no, porque está rebasando tanto la deuda social en las materias que sabemos, ¿no? Todas. Y por otro lado, lo triste de lo que estás diciendo es que si hay una continuidad de Morena en cualquiera de sus versiones y grados, aunque sea solo en gobiernos locales, es desastroso por la incompetencia. O sea, son muy políticos y mueven a las masas y los llevan a votar. Pero no administra. Ahora sí que con todo respeto, hacer malas referencias, pero Porfirio Díaz decía, no, más administración y menos política. Y eso le mandó el país. Yo creo que ahí también tenemos un problema de quien llegue la deuda social y el talento que se debe tener para resolver la problemática. No sé cómo está eso pensado en tus escenarios. Gracias. Tomamos una pregunta más y luego le damos la palabra a participantes. 2 preguntas más. Entonces, una más y luego les doy la palabra a Diana y
y Albert. Sí, Carlos, adelante. Pues, mi pregunta tiene que ver más con la ciudadanía. En los escenarios me parece que se contempla poco la ciudadanía. Y en un momento dado, obviamente va a ser un factor decisivo. A mí me parece que sí, claro, ha venido generándose y va creciendo un movimiento de apoyo a López Obrador y en general a Morena, ¿no? Pero también es claro, y aquí en Jalisco lo hemos vivido, también en procesos electorales viene un rejuego de parte ciudadana. No solo entran los partidos, también entra la ciudadanía. Y hace unos periodos teníamos una campaña de voto nuevo aquí en Jalisco, donde no fue menor el porcentaje que alcanzó en términos de la votación. Y eso fue desde la ciudadanía, empezado con ciudadanos y obviamente para impedir que hubiera un cuadro político desgastado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo también pongo ahí en esta tónica de que nos motive la reflexión en términos de con la ciudadanía, porque ciertamente, claro, hay una parte que va a votar por López Obrador, pero la otra parte va a votar por los otros partidos políticos y la otra parte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo está? Me parece que si hay escenarios de desgaste, seguridad pública, problemas también, no solo de desaparecido, de delincuencia y violencia muy fuerte, la migración y demás. Hay una situación muy complicada en el país, ¿no? La ciudadanía que en ese sentido, ¿no? Cedemos la palabra y luego tomamos los dos. Sí, yo creo que López Obrador va a salir bien evaluado de su gobierno porque yo creo que ha cumplido más o menos lo que prometió. López Obrador propuso un gobierno cercano a la gente y ha sido un gobierno que para un 60% de la población es un gobierno cercano. Es un gobierno que sienten propio. Es un gobierno que genera la idea de que te habla a ti, el mexicano excluido. Entonces, ese es un tema donde López la gente a cumplir. Un segundo tema que promete a la Corte que está haciendo ahora es consistente con ese discurso. Entonces, podemos cuestionar que el avión generó daño patrimonial al Estado mexicano porque se vendió muy barato y costó mucho venderlo y estuvo 4 años estacionado, por supuesto, pero la percepción pública es que cumplió. Tercero, en términos de crimen, en términos de inseguridad, que ha sido una de las grandes críticas, pues los números son ambivalentes, pero la realidad es que en los últimos meses ha habido un decrecimiento marginal en algunos delitos de alto impacto, no en todos, pero ha sido marginal y él puede decir, miren, ya empezó a bajar. Entonces, ha habido estabilidad macroeconómica, claramente la fortaleza del peso pues no se explica por López Obrador, pero sin embargo su disciplina fiscal sí ha ayudado a que eso se materialice. Entonces, López Obrador va a salir bien evaluado. La gente va a decir, sí cumplió. Y buena parte de la población se va a sentir contenta. Si ustedes ven las encuestas recientes, algunas de las cuales traen indicadores de humor social, la gente está optimista sobre el futuro del país. Entonces, el gobierno sale bien evaluado con una población optimista, de tal forma que es todo el escenario para que una buena parte de la ciudadanía o del electorado vaya a votar por el candidato oficial simple y llanamente. Sin embargo, yo también creo que hay un segmento de clases medias urbanas que está temeroso y preocupado. Han sido ofendidos por el presidente,
entienden y huelen que es un presidente autoritario, sospechan que todo esto que se ve bonito en realidad esconde bombas de tiempo, se dan cuenta que este estilo de gobierno los constriñe para tener una vida mucho más plena, abierta, y yo creo que ese segmento del electorado se va a expresar. Por eso yo creo que a pesar de que el gobierno sale bien evaluado, pues otra cosa es el candidato de Morena, otra cosa. Fox salió muy bien evaluado y Felipe Calderón no ganó abrumadoramente la elección. Cedillo salió bien evaluado y Fox ganó la presidencia, es decir, no hay correlación. Entonces yo creo que los resultados van a ser más cerrados de lo que se piensa porque hay mucha gente que va a salir a votar. Eso es lo que pienso. Y pienso también respecto a la primera pregunta que esa deuda social que tumba gobiernos todavía no es visible en el caso mexicano. ¿Por qué las mamás que se quedaron sin Prospera o sin estancias infantiles no han hecho una manifestación que retumbe en todos lados? ¿Por qué la comunidad científica de profesores del ITESO no ha logrado hacer una gran manifestación en Guadalajara? ¿Por qué no está ocurriendo eso? ¿Por qué los medioambientalistas no están haciendo un plantón permanente en el Zócalo para protestar con la cuestión del Tren Maya? Esa es la pregunta, de tal forma que yo no veo que la deuda social que tú mencionas todavía esté gestando la factura como para que vaya el gobierno. Yo quería señalar también algo respecto a esta cuestión de la deuda social. Y pensaba que en realidad, creo que tal como dice Luis Carlos, la deuda social parece que no está siendo asumida por nadie, ¿no? Entonces, una de las consecuencias, de las múltiples consecuencias que hay de esta polarización es que hay tantas falacias introducidas, hay muchas falacias que tienen que ver con la dispersión de la atención, ¿no? Y las cortinas de humo. Cuando pensamos en qué es lo que nos separa normalmente, tiene que ver con cuestiones que son importantes, pero no parecería que esa separación tiene que ver con lo que es la realidad del país, ¿no? En realidad parecería que vivimos en dos Méxicos, donde por una parte tenemos este costo de la violencia, que ha afectado profundamente la vida de todos, pero parecería que eso es independiente o no está siendo tomado con la seriedad que se requiere en lo que es el discurso público. Esto es el oportunismo. Y ese oportunismo existe cuando el contexto es tan anómico que pues se convierte en una especie de caldo de cultivo justo para manipular, para jugar con la esperanza, con la indignación de las personas. Pero eso no quiere decir que el populista recoja finalmente lo que es esa demanda social, ¿no? Entonces, yo pensaría también en esos términos que tristemente, aún en el escenario en el que estamos, parecería que ese no es un elemento relevante dentro de lo que se está discutiendo, ¿no? en esa instancia. Gracias. Vamos a tomar otro par de preguntas. Creo que Diana había levantado la mano y Alberto por allá. Por ahí el micrófono. Muchas gracias. Diana Gallego, soy estudiante del posgrado en Empleado Pública y Producción. La pregunta es, bueno, se ven candidatos fuertes de Morena, ¿verdad? Las corcholatas como si no vemos a nadie fuerte en la oposición. Incluso puede haber liderazgos, pero son muy locales, ¿no? Como incluso tenemos a alguien aquí en Jalisco que está levantando la mano. Pero en sí la pregunta es, ¿cree usted que si en el escenario que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena, también veamos en la boleta a Marcelo Ebrard? Yo no creo que vaya a haber decisión en Morena. Y por cierto, antes de contestar eso, yo creo que en el caso del oficialismo, lo que importa es la marca más que el producto. Y si yo no hablaré tanto de candidatos fuertes, más bien, la marca es muy potente.
Y eso yo creo que va a hacer que quien sea el producto que compita, pues va a heredar esa fuerza y eso lo puede hacer ganar. En el caso de la oposición lo que importa es el producto, porque la marca tiene una connotación muy negativa. O sea, ese producto es súper relevante y por lo tanto importa quién sea. Entonces, en el caso de Morena, pues cualquiera de las tres personas que se mencionan, pues puede ganar por simple asunto de marca. Pero si uno los ve, pues son bueno, los tres me parece que son malos. A mí en lo personal me simpatiza Ebrard por las ideas, pero o sea, velo en los eventos públicos. Vela a ella, no es una mujer simpática, y velo al sector de gobernación, es terriblemente aburrido y gris, pero tienen la marca y tienen el carisma del aura del poder y de ser posibles futuros presidentes, es lo que les da carisma. En el caso de la oposición, pues la marca está muy deteriorada, los partidos tienen una marca muy negativa, y por lo tanto el producto debe sobreponerse a esta marca. Es tan importante, y hay de los que han alzado la mano, pues hay pocos que puedan tener la capacidad emotiva para poder comunicar, un relato de futuro, no para hacer propuestas de política pública, que eso no importa, es para tratar de vender una idea de país diferente, que sea entendible, empática con la gente. Eso es lo que yo veo en este tema. Gracias, Luis Carlos. ¿Quieres decir algo, Luis? ¿No? Bueno, tomo la pregunta de Alberto. Buenas tardes, Alberto Vallardo, académico de aquí de ITESO. Bueno, mi pregunta es doble, o sea, precisamente atendiendo que tal vez nos conviene más tener un gobierno dividido, es decir, que entonces el Congreso esté bajo control de la oposición. Es decir, ¿qué tan probable es que eso pudiera llegar a ocurrir, dado que, bueno, de los partidos de la oposición no ha habido ninguno que haga un mea culpa de los que generaron las condiciones para que mucha gente se hartara y dijera, pues necesitamos a alguien que haga las cosas de una manera totalmente diferente? Y hasta ahorita su propuesta simplemente es decir, nosotros estamos en contra del Obrador y no hay nada más. Entonces, entiendo que la polarización puede favorecerles, pero a la larga, ¿qué posibilidades hay de que se construya una propuesta viable, alternativa, por lo menos para ganar, digamos, el Congreso desde los actuales opositores? Y bueno, y junto con eso, yo tengo la duda de decir, de toda esta polarización que se ha generado, ¿qué tan probable es que se siga gestionando de manera pacífica, pues a través de las instancias electorales y no se traduzca en violencia postelectoral? Gracias. Para que haya un Congreso opositor en 2024, creo que hay condiciones siguientes. Ahora, como luego en 2021, que por cierto esa coalición opositora evitó que hubiera una mayoría calificada de Morena, lo cual me parece que eso cumplió un objetivo que no se valoró suficientemente. La segunda es que las clases medias urbanas voten por arriba del 62-63%. Si los partidos de oposición logran sacar, y las organizaciones de la sociedad civil y otras personas que quieren pesos y contrapesos, logran sacar a más del 63% del electorado, la oposición no solo va a ganar el Congreso, va a ganar la presidencia de la República. Es muy complicado, pero si logra votar eso, creo que eso ocurriría. Y la mitad de la otra condición, que no creo que sea tan relevante, pero que ayudaría, sería claramente que el Movimiento Ciudadano se sumara a la coalición opositora. Eso es improbable que ocurra, no creo que sea tan relevante. Pero sí quiero decir que eso claramente beneficiaría a MC y beneficiaría a la oposición. Si en 2021 MC se hubiera sumado a la coalición opositora, aquí en Jalisco hubiera tenido más diputados federales y en el país hubiera tenido más. Entonces, el hecho de no haberse sumado significó que la oposición tuvo probablemente 15 o 20 diputados menos, muchísimos. Entonces, esa es una condición plus que sería agradable, improbable, y tampoco creo que sea muy determinante.
Respecto a el último punto que planteaba respecto a la generación del conflicto. Pensaba que el tema del conflicto es un poco complicado porque hay ciertas posturas que en el corazón de lo que serían esas posturas es que tienen justamente que propiciar ese conflicto, ¿no? Entonces hay muchas situaciones donde quizá desde otra perspectiva nosotros podríamos decir, pero ¿por qué alguien no buscaría el consenso, no? O ¿por qué no buscaríamos eso, llegar a unos acuerdos mínimos y tal? Eso parecería de sentido común, ¿sí? Pero desde la defensa en ciertas ideologías, o sea, ese factor de motivar el conflicto y de no llegar al consenso, pues es una especie de consigna, ¿no? De otra forma se estaría yendo en contra de lo que serían esas posiciones, ¿sí? Entonces, lo peligroso justo es de qué manera se instaura en nuestras sociedades esa idea de conflicto cuando finalmente estamos hablando de escenarios donde tienen que tomarse decisiones, donde esos diversos intereses tienen finalmente que convivir en un escenario. Pero podría pasar, como decía Luis Carlos, que quizá la situación sea tan precaria por ciertas decisiones que se han ido tomando, ¿no? Me mencionaba el tema económico, por ejemplo, de que pues hubiera cada vez menos recursos. Entonces, ahí parecería que el tema de reducir esos conflictos ya no es tanto una elección, sino una especie de necesidad, ¿no? Algo a lo que se ven forzados. Pero en ese caso no sé si sería mejor o peor mantener ese conflicto y quizá entender que es algo que va a estar presente y como nos recomendaba Luis Carlos, pues quizá no darle tanto foco a eso, a estar en ese otro escenario donde, bueno, finalmente se buscan consensos porque las cosas están tan mal que ya no queda de otra, ¿no? Gracias a ambos. Pues estamos en tiempo. A nombre del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de sus posgrados, nuevamente agradecer la presencia de Luis Carlos Ugalde, que nos ha acompañado esta tarde, el día de hoy, y desde luego la presencia de Ilse y la de todos ustedes que son los que hacen posible este evento. Muchas gracias y los invitamos a un pequeño cóctel que hemos preparado para ustedes aquí en Café Teso Blanco. Muchas gracias, buenas tardes.